Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, bienvenidos, bienvenidas al Destape, quienes estén sumando a esta hora a las 10 de la mañana con 7 minutos en toda la República Argentina. Es 18 de agosto. Ayer, 17 de agosto, se conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento del general San Martín. Javier Milei abandonó un ostracismo autoimpuesto de algo más de una semana para volver a hacer su aparición pública y dio un discurso donde volvió sobre un tema que viene siendo recurrente ya desde hace algunas semanas, desde aquella cumbre donde el gobierno de Estados Unidos ordenó a sus aliados a empezar a perseguir a el terrorismo de izquierda. Y es el tema del enemigo interno. Una frase que acá en la Argentina obviamente nos remite a las peores épocas, pero ya a esta altura del partido no podemos pensar que es casualidad. Si Milei la última vez que habló había dicho, ¿se acuerda? La anteúltima había dicho lo de Gramsci, casi muy parecido a algo que había dicho Videla. Ahora usa la idea del enemigo externo y enemigo interno, también una fórmula muy asociada a la dictadura. Uno tiene que llegar a la conclusión de que es a propósito. Y lo que yo sospecho, en mi sospecha más leve, es que esto tiene que ver con algunas cuestiones que le escribe Santiago Caputo, porque ve que hay una partecita de ese voto que todavía es nostálgico del terrorismo de Estado, que es muy marginal, que se va con Victoria Villarruel en la pelea que tiene con el gobierno. Entonces dice, bueno, si hacemos los suficientes guiños a genocidas, quizás esos 20 o 50 o 100 carcamanes que quedan nos votan a nosotros y no a Villarruel. Vamos a escuchar a Milei hablando nuevamente de enemigos internos ayer en el acto de memoria de San Martín, que la verdad es solo pensar que puede llegar a haber escuchado lo que dijeron en su acto, complicado. Pero escuchemos a Milei. Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto internos como externos. Por un lado, nos encontramos en un mundo cada vez más complejo e incierto, en donde las distintas potencias recurren a herramientas cada vez más sofisticadas para hacer valer sus intereses. Por demasiado tiempo, el instrumento militar de nuestro país, encargado de hacerle frente a estas amenazas externas contra nuestras libertades, fue demonizado y desfinanciado. Nosotros entendemos que este camino fue equivocado y que para poder pararnos firmemente en el concierto de las naciones y defender nuestros intereses, necesitamos unas fuerzas armadas equipadas y bien formadas. Bueno, lo que no dice, pero se extiende, es que también necesitan reequipar, reformar, refundar a los que combaten a los enemigos internos, que vendría a ser la CIDE, y lo vienen haciendo y acá lo contamos paso por paso para adecuar la normativa argentina y las capacidades de la CIDE, de las fuerzas federales y demás, a esta doctrina que se ejecuta a través del aparato de vigilancia y control masivo que tiene como principal nombre, el nombre que uno escucha y lo reconoce inmediatamente, que es la empresa Palantir. Insisto, esto puede haber sido una decisión electoralista, hagamos guiños a los milicos para disputarle esos votitos a Villarruel, pero en el fondo también esconde una cuestión mucho más profunda, que es esta nueva doctrina que emana de Estados Unidos para todo el continente, en el cual la izquierda va a ser tratada de terrorismo de izquierda, lo dijo Marco Rubio, todos los que hablan de justicia, de igualdad, etcétera, van a ser tratadas de terroristas de izquierda y como tal se les va a dar el mismo tratamiento que se le viene dando al narcoterrorismo. Bajo esa excusa secuestraron un presidente a comienzos de año, o al terrorismo islámico, que no hace falta ni recordar las cosas que han hecho bajo esa excusa. Han destruido países enteros, regiones enteras. Pero mientras transcurre este plan hemisférico de Estados Unidos, que nos tiene en un lugar muy importante por nuestra ubicación geográfica y por nuestros recursos, la verdad es que la frase de Milei sirve como disparador para pensar en otra cosa. Porque tu libertad, él dice, la libertad enfrenta enemigos internos y externos. Y tu libertad, la tuya, la mía, la de cualquiera que depende
de su laburo para vivir en este país, también tiene enemigos externos e internos, que son los que hacen que no puedas elegir. Digo, lo contrario de libertad es no poder elegir, es verte obligado a actuar de determinada manera, no tener muchas opciones. Y en un país en el cual la gente vive endeudada, no llega a fin de mes, no tiene laburo, bueno, ¿cuánta libertad tiene para elegir qué hacer de sus días más que salir a buscar la subsistencia? 6 de cada 10 argentinos agotan su sueldo para el día 20 del mes, dice esta nota publicada hoy en El Destape. Los salarios rinden cada vez menos y casi la mitad de los trabajadores busca un segundo empleo. El relevamiento expuso que el 61% de los encuestados liquida sus ingresos disponibles para gastos corrientes como máximo al llegar al día 20 del mes. Y a eso hay que sumarle otro 24% que logra alcanzar el cierre mensual, pero no le sobra nada. Arriesgo yo. Tuvo que recortar, tuvo que ajustar para llegar a ese cierre mensual sin que le sobre nada. Solamente un 13% de los argentinos cubre sus obligaciones y guarda un excedente, un puchito. Asimismo, el 86,1% de los consultados considera que sus sueldos avanzan por detrás de la evolución de los precios. Está claro, ¿no? Los sueldos suben menos que los precios. Esto es algo que se enteró todo el mundo menos Toto Caputo y Milei, aparentemente. ¿Qué clase de libertad tenés cuando el sueldo se te termina el día 20? ¿Qué podés hacer de tu vida? ¿Cuánto poder de decisión tenés sobre tu vida cuando cada segundo está dedicado a pensar en cómo vas a sobrevivir ese resto del mes? ¿Cómo vas a darle de comer a tus pibes? Y no solamente es la libertad la que te roban, porque en realidad llegamos hasta este punto en el cual a vos no te queda libertad, porque estás todo el tiempo pensando en cómo hacer para pagar la tarjeta, para pagar la prepaga, o para llegar a la obra social, o para tener un plato de comida, o para que te alcance para ir y volver del trabajo. Y la culpa de todo eso, la causa de todo eso, es que antes de eso te robaron el sueldo, te robaron una parte importante de tu sueldo. Si a vos antes el sueldo te alcanzaba para comprar 10 y ahora te alcanza para comprar 6, te robaron el 40% del sueldo. Este es un gobierno al que le encanta decir que lograron ordenar la economía sin confiscar, sin plan Bonex, sin corralito. Bueno, es una doble mentira eso, porque por un lado no lograron estabilizar la economía, no está estable la economía argentina, y por otro lado confiscaron el salario de los argentinos. A algunos les confiscaron el 5, a otros el 10, a otros el 30, a otros el 50. Pero es una confiscación. Que no lo vean de tal manera responde a que ellos no creen que vos tengas derecho a exigir nada por tu laburo. Te tenés que contentar con lo que les sobra a ellos. El salario privado formal perdió contra la inflación en el mes de junio. Esta ya es una frase que tiene un montón de supuestos, ¿no? Porque supone que el salario privado formal es representativo de lo que pasa con todos los salarios en un país donde buena parte del trabajo y cada vez más grande está informalizada. Supone que la inflación es la que da el IPC del INDEC y ya sabemos que no es así. Pero bueno, aún con todos esos supuestos que están allí para hacer que el cuadro de situación se vea menos grave para el gobierno, el número le sigue dando bajo, ya no hay forma de dibujarlo. Y cuando uno mira lo que pasó durante el último año, te das cuenta de que textiles, metalúrgicos, comercio, calzado, por ejemplo, acumularon pérdidas interanuales del poder adquisitivo superiores al 10%. Y estamos hablando de rubros que dan, o que históricamente dieron buena parte del trabajo manufacturero en la Argentina. Y el trabajo manufacturero históricamente es el trabajo mejor remunerado. Con lo cual imagínate cómo están todos los demás. Pero además sabemos que la inflación no es la que dice el gobierno que es. Es decir, está tan distorsionada la forma en la que se mide que ya lo que representa es un fetiche, pero no significa absolutamente
nada. La tarifa de los servicios públicos equivalen a más del 12% del salario. Este es un informe del Instituto Argentina Grande que levantó Infobae. Es el doble de lo que costaban hace 2 años y medio cuando llegó al poder Javier Milei. Las tarifas de luz, agua, gas y transporte ya representan entonces más del 12% del salario de los trabajadores. De cada 8 pesos más o menos que te pagan, 1 se te va en gastos fijos. Eso es más del doble de lo que pasaba en 2023. La canasta de servicios públicos del área metropolitana alcanzó en julio del 2026 los 296.000 pesos. Según la UBA, el valor supone un incremento de casi el 5% respecto de junio y de un 50% en el último año. Es decir, esto se viene acelerando además. No es que hubo un desfasaje en el comienzo del gobierno de Milei y nunca se recuperó. Y el rubro de mayor peso dentro de esa canasta fue el transporte, con un gasto mensual de 121.000 pesos. Seguido por la energía eléctrica, casi 70.000, el gas natural, 65.000, y el agua potable, 40.000. El transporte concentró el 41% del costo total y explicó 27 de los 53 puntos porcentuales del alza interanual. No es casualidad que... Lo contaba muy bien Arias hace un rato, no me voy a expandir mucho, pero no es casualidad que los dueños de las empresas que brindan esos servicios sean hoy los grandes beneficiados por este gobierno. Y además esos números ficticios, pero que ya ni siquiera en esa ficción alcanzan para disimular el deterioro que produce el gobierno, ni siquiera tienen en cuenta en cosas como la medida que se tomó hace 2 semanas, que fue eliminar el descuento de la red SUBE. Eso no te impacta en la medida de inflación porque no cambia el precio del boleto que ellos relevan. Y sin embargo, según bien cuenta esta nota de Rodrigo Núñez, esto significa casi 15.000 pesos más por mes para viajar a alguien que viene del conurbano a trabajar en la ciudad de Buenos Aires. A un costo de 120.000 pesos por mes de transporte hay que agregarle 15.000 más del 10% por arriba. El topo venía a destruir el Estado desde adentro y ese Estado era el que sostenía tu nivel de vida. Ahora lo que se está viendo es la consecuencia de esa destrucción. Y este es un dato de la realidad. Te guste o no, pienses lo que pienses, tengas la ideología que tengas, las cosas funcionan así acá, en Estados Unidos, en Europa, en China, en todos lados. Donde hay un Estado que funciona y funciona bien, la calidad de vida de la gente es mejor. Donde no hay un Estado, la calidad de la gente de vida empeora. Después ese Estado podrá tener, insisto, una inclinación más para acá, más para allá, pero hay una correlación directa entre un Estado que funciona y la calidad de vida de la gente que depende de ese Estado. Y acá el presidente lo dijo y lo hace y lo aplauden. Está destruyendo eso y las consecuencias que vemos son estas. Vivís peor, comés peor, no llegás a fin de mes, viajás peor, no tenés medicamentos, cuando vas a tratar de que te atiendan no tenés cobertura, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, el país se va cayendo a pedazos. La producción metalúrgica se desplomó en julio, está a niveles de la pandemia. A niveles de la pandemia. Con una diferencia. El virus del COVID no trabajaba para que cuando pasara la pandemia ellos no pudieran recuperar la industria. Este gobierno sí. Este gobierno sí. La actividad de los metalúrgicos registró un descenso interanual del 4,4% durante julio, acumulando una retracción del 5,5% en lo que va del año, con una variación de apenas un 0,1% respecto del mes anterior. Algo que se me escapó de decir hace un rato cuando repasábamos el tema de la caída de los salarios. Cayeron en junio. El último relevamiento es el de junio, que es el número de inflación más bajo que tuvo el gobierno desde que asumió, si no me equivoco. O uno de los 2 más bajos. Lo habían salido a celebrar, ¿no? 1,9 dijeron, vamos todavía. Bueno, incluso ese mes en el cual la inflación trucha le dio 1,9, la inflación dibujada les dio 1,9, los salarios dibujados no le pudieron dar más alto. Así de grave es la situación. Entonces decíamos, la actividad de los metalúrgicos registró un descenso del 4,4%. ADIMRA revela que el uso de la capacidad instalada cayó al 39,2%, menos del 40%. Esto son números de un país que atravesó una guerra.
Son números de un país que atravesó un tsunami, un terremoto. Bueno, acá el desastre fue Milei. 39% de capacidad instalada. 7 de los 8 rubros del sector cayeron interanualmente, comparado contra un muy mal año de 2025. 9,5% bienes de capital. 7,7% maquinaria agrícola. La única excepción fue autopartes. 1,9% para arriba, traccionado por exportaciones, no por consumo interno, pero a pesar de haber repuntado 1,9%, conserva un acumulado en el año del 3,1%. Y el impacto recesivo afecta de forma generalizada a todas las cadenas de valor por segundo mes consecutivo. Cayó consumo final 9,6%, construcción 8,2%, cadena agrícola 7,9% y hasta minería y petróleo y gas cayeron 6,4% y 4,4%. Y en esta misma nota, no llegué a ponerlo en una placa, pero lo menciono también porque la nota es muy completa, muestran que todas las regiones del país, todas las provincias también sufren esto de manera indiscriminada. No hay ningún sector al cual le esté yendo bien la industria. No hay ningún lugar ni zona del país donde le esté yendo bien a la industria. ¿Y por qué pongo la industria de ejemplo? Porque la industria es una actividad compleja que requiere de la coordinación de sectores diversos, de adentro del país y de afuera, a lo largo de una cadena productiva que es larga, que tiene varias etapas, que tiene sus complejidades. Y sin Estado, a la corta o a la larga, eso se rompe. No hay país industrializado, no hay país desarrollado, si no hay un Estado que ayuda a que esa cadena funcione, a que esa cadena transmita lo que tiene que transmitir. Y no se puede cambiar una cadena de desarrollo industrial por un complejo de canchas de pádel, porque hubo algunos de los minions de Caputo que salen a dar los argumentos que hasta el propio Caputo le parecen demasiado, diciendo eso, diciendo que bueno, que cierran parques industriales pero abren complejos de canchas de pádel. Tenemos ahí los tweets, es Pablo Wende, economista o comunicador especializado en temas económicos. Tenemos ahí, es la placa 31, un buen ejemplo de los cambios en la micro, dice. Porque ahora el tema ya no es que la micro anda y la micro no, es que la macro anda y la micro está cambiando. Grandes naves industriales en la provincia se cierran y son reemplazadas por canchas de pádel. ¿Es bueno o malo?, se pregunta Wende. Se pierde laburo, pero también se crea. Y sigue. Si tenemos la placa 7. Yo me pregunto, ¿por qué vale más el trabajo de un operario industrial que un profe de pádel, el que te sirve bebidas en el bar, el cocinero o las personas que limpian el complejo? Yo ahí se lo contesto en sus propios términos. El mercado le paga más a un operario industrial que un profe de pádel o alguien que sirve las medidas en el bar. Con lo cual, el mercado evidentemente determina que tiene más valor ese trabajo. ¿O acaso estás proponiendo que el Estado intervenga para determinar que gane lo mismo un profe de pádel que un operario industrial? Me imagino que no es el argumento. Se sorprendería en el laburo que genera un complejo de 8 canchas de pádel abierto de 8 a 24, dice. Sí, comparado con una nave industrial. Evidentemente, o no pisó un complejo de canchas de pádel o no pisó una nave industrial. Me inclino a pensar que es lo segundo. Continuemos, porque además no tiene amigos que le digan, che, bajate, no da. Por algunos comentarios que me dejan, estas horas más tarde, parece que el único trabajo valioso es el de la industria. Contadores, mozos, profes de gimnasia, peluqueros, periodistas, economistas, personal de limpieza, todos sobran entonces. No, es exactamente al revés. El gobierno lo que dice es, sobran los industriales. En la Argentina, hasta que llegó Milei, había contadores, mozos, profes de gimnasia, peluqueros, periodistas, economistas, personal de limpieza y trabajadores industriales. Bueno, ahora todos los de la primera lista tienen menos laburo. Y los trabajadores industriales, este gobierno está trabajando activamente para que desaparezcan directamente, para que se extingan. Y por último, porque seguía, un empleo industrial sostenido con brecha cambiaria del 150%, coimas para acceder al dólar barato, cierre total de la economía y precios 100% más caros no es trabajo genuino. Es un robo a todos los argentinos. Entonces uno se tiene que preguntar qué opina de un crecimiento económico que está sostenido con caída del poder adquisitivo, con caída de los puestos de trabajo, con destrucción de la industria, con caída de la recaudación. ¿Cómo califica el superávit de Caputo?
Por ejemplo, ya que se pone hilar tan fino. Bueno, respuestas que no vamos a tener nunca. Pero si este es el mejor argumento que tienen, la verdad, les digo, hacen bien en buscarle un plan B a Milei para el año que viene. Porque con estos argumentos no hay forma de llegar más o menos entero a una elección. Ayer se viralizó un video de un empresario que estaba anunciándole a sus empleados que la fábrica cerraba, con una particularidad que a veces ayuda a que un caso, que en realidad no es un caso particular porque es una escena que se ve todos los días en esta Argentina, se viralice. ¿Por qué? Bueno, este empresario era un deportista conocido, un deportista de élite, además de un equipo que, digamos, el lugar común, la imaginación popular, no lo suele vincular con causas peronistas, populares, de izquierda y demás. Me refiero a los Pumas, la selección de rugby. Santiago Felan, jugador histórico, entrenador una vez que se retiró, un tipo realmente que supo representar muy bien a la Argentina y que tuvo que cerrar su fábrica de indumentaria deportiva y de esta manera se lo comunicaba a sus empleados. La verdad que el panorama de lo que viene, si yo mirase un poco y veo una luz, me animo a seguir peleándola y buscando y dando vueltas como venimos haciendo, pero el panorama que viene es peor. Así que lamentablemente la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, que el lunes no vengan. Son 50 años tirados a la basura, porque no pude llegar a nada, porque tengo que dar la cara, diciendo que soy una mierda. Créanme que la política nos hundió. Piensen ustedes, los que pudieron votar a este gobierno, ¿a dónde nos llevó? Porque con otro gobierno todos sufrimos y nos peleábamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo. Seguro que entre ustedes hay 50 que lo votaron. Solo les pido que piensen la próxima vez que votan. Porque saben que la vida es política. Todo se tiró a la basura. Miren lo que es esto. Está vacío. Y ya está. ¿Y qué voy a hacer? No puedo. No había opción de seguir. No había opción de seguir. Seguir iba a ser peor. No es que dice, nosotros colgamos, aflojamos, no somos de esa característica. No había opción de seguir. No hay trabajo en la calle. No hay trabajo en la calle. No hay trabajo en la calle y seguir. A gran escala, a la escala que nosotros necesitamos. Bueno, ahí las voces de Felan y de su socio diciendo, bueno, si viéramos que esto puede llegar a mejorar, seguiríamos, pero no vemos una luz adelante. No hay trabajo en la calle, no podemos venderla a nadie. Pero también una arenga política, ¿no? Diciendo, bueno, ustedes seguramente votaron esto, fíjense, esto también es política, la vida es política. No tenía en mi bingo del 2026 un ex capitán de los Pumas saliendo a reivindicar la política. Bienvenido sea, bienvenido sea. Pero lo grave es que ante estas escenas, la única explicación que tiene el gobierno es que hay una conspiración en su contra, que quieren darle un golpe de Estado, que tiene enemigos internos. Y es peligroso porque ya sabemos que con esas excusas se han hecho cosas terribles. Entonces, vienen preparando el terreno, ¿no? La gente sale a marchar, como cuando fue la ley de bases, y sale el presidente a decir que es un intento de golpe de Estado. Detienen a más de 30 personas, algunas se pasan 15, 20 días encerradas, denuncian apremios, denuncian interrogatorios políticos. Pasó, como si nada. Después el Congreso no vota como querés y sale el gobierno a denunciar una conspiración. Y a decir que el Congreso no es legítimo. Y tanto es así que el gobierno sigue sin aplicar esas leyes por las cuales denunció una conspiración en su contra. Y pasó. Bueno, ahora a la gente que tuitea cosas, a los que dicen cosas que no le gustan al gobierno, le pondrán el cartel de enemigos internos. Y esperemos que no se normalice, que no pase. Pero bueno, ayer salieron en cadena con el tema de que esto es una conspiración, salió Majul, salió Feynman a decir, bueno, no, el presidente estuvo encerrado porque estaba muy concentrado escribiendo el libro, todos los que sugieren cualquier otra cosa están conspirando contra el gobierno y hacen subir el riesgo país. No, bueno, el riesgo país sube porque todos ven en las encuestas, Milei no pasa de los 30, 32, 33 puntos.
Y si Milei estuvo 10 días encerrado escribiendo un libro, está mal, porque es presidente de la nación. Tiene una responsabilidad que no es compatible con encerrarse 10 días a escribir un libro. Si tiene ganas de escribir un libro, que renuncie y se dedique a escribir libros. Churchill escribió sus memorias después. Todos los grandes líderes que después escribieron, lo hicieron a posteriori. O lo iban haciendo día a día, tenían un diario donde iban anotando un ratito, pero ninguno se retiró 10 días a dedicarse a la contemplación. No están las cosas para retirarse 10 días a contemplar el infinito. Pero bueno, nada, eso, cuidado con el chistecito del enemigo interno, ¿no? Porque Estados Unidos ya mató más de 200 personas en el Caribe y el Pacífico con la excusa del narcoterrorismo y ahora están amenazando que pueden también hacer bombardeos a objetivos terrestres en todo el continente. Ese vendría a ser el enemigo externo, ¿no? Si nos amenaza con bombardearnos, no creo que haya mucha duda al respecto. Y el interno es el que colabora, ¿no? Ayer les contaba la historia de Paola Di Chiaro, la secretaria de Malvinas de este gobierno, que trabaja codo a codo con la embajada británica y con el Foreign Office para cooptar dirigentes diplomáticos argentinos y formarlos como cuadros ingleses. Bueno, estuve averiguando algunas cositas más, algunas que les iré contando el resto de la semana. Pero tengo una cosita nomás para poner como ejemplo. Ella había sido, lo contamos ayer, durante casi todo el gobierno de Macri, la número 2 de Fulvio Pompeo en la Secretaría Estratégica, la Secretaría, se me fue el nombre ahora, pero de Asuntos Estratégicos, ahí está. Pero a comienzos del último año del gobierno de Macri, de 2019, deja ese cargo y asume como secretaria de Estrategia Militar del Ministerio de Defensa. Adivinen qué fue lo primero que hizo cuando asumió como secretaria de Estrategia Militar del Ministerio de Defensa. Bueno, adivinaron. Argentina y Gran Bretaña cerraron acuerdo por maniobras militares en el Atlántico Sur. Dice esta nota, 9 de marzo de 2019, en un nuevo paso para avanzar en la hoja de ruta que los gobiernos de Gran Bretaña y Argentina fijaron para afianzar las relaciones. Ayer culminó una ronda de diálogo entre funcionarios de ambas administraciones. Y en el primer párrafo, donde dan más detalles, explican que una nueva reunión bilateral de trabajo que se desarrolló en el piso 12 del edificio Libertador, ronda de diálogo entre los delegados del Ministerio de Defensa del Reino Unido, encabezados por el coronel retirado y actual secretario de Relaciones Internacionales para la Defensa, Roger Hatton, y una comitiva argentina liderada por la flamante secretaria de Estrategia Militar, Paola Di Chiaro. La palabra flamante da cuenta de que asumió y lo primero que hizo fue llamar a los ingleses para sentarse a negociar. ¿Cuáles fueron los temas? Bueno, obviamente el intercambio de capacitación, las maniobras de cooperación en el Atlántico Sur y repuestos de Gran Bretaña para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. El tema ahí es Atlántico Sur, obviamente. Pero bueno, nada, está claro que esta persona tiene alguna cuestión con Inglaterra porque laburo al que fue, laburo donde se dedicó a hacer avanzar esta agenda que es contraria a los intereses nacionales. Y un dato más que les doy, y con esto redondeo para charlar con mis compañeros y compañeras. Es la única secretaria del organigrama de Cancillería que sobrevivió a la salida de Mondino y a la salida de Wertheim, que no cambió cuando cambiaron cancilleres. Eso da cuenta, o por lo menos permite sospechar, que tiene una banca muy pesada. Si esa banca es de acá o es de afuera, bueno, son dudas razonables, sospechas lógicas que podemos tener a esta altura del partido. En un rato vamos a ver cómo se fue organizando la oposición. Por lo menos la convención de Gandalf del Mercosur, con su primera medida de fuerza contra la llegada de Peter Thiel. Y vamos a estar hablando un poco más de Peter Thiel, pero primero quería charlar de estos temas con ustedes, para ir dividiendo un poco la agenda, que no se nos junte todo. Y también en unos minutos a prestar mucha atención a lo que está pasando en Bolivia con la detención de Cerimedo. Sí. Una de las personas que son claves en este plan continental de la derecha que tiene en la Argentina un rol tan protagonista, ¿no? Sí,